Viernes 6 de marzo de 2026, 7 de la mañana en Jalisco. El sol apenas empieza a entrar por los cerros cuando los primeros comunicados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana empiezan a circular entre periodistas y analistas de seguridad. No es una conferencia de prensa rutinaria, no es la actualización semanal de estadísticas ni la presentación de un cateo de poca monta. Lo que se está confirmando a esa hora tiene el peso de un capítulo que cierra sobre algo que empezó 12 días antes, cuando el hombre más buscado de México dejó de ser una amenaza activa y se convirtió en historia. Hay un avión privado asegurado en un hangar discreto en las afueras de Guadalajara. Hay joyas, relojes, vehículos blindados de alta gama, obras de arte, efectivo en varias divisas. Y hay un hombre que en los últimos 12 días pasó de existir en los archivos reservados de inteligencia a ocupar el centro de una operación que involucra a la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el respaldo técnico de la DEA. El nombre es Guadalupe Moreno Carrillo y lo que se incautó esta madrugada es hasta ahora el decomiso más revelador de todo lo que quedaba del patrimonio personal de Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. Para entender por qué un avión privado importa más que cualquier cargamento ilícito que se haya asegurado en los últimos meses, hay que retroceder 12 días. El 22 de febrero de 2026, la estructura criminal más poderosa que ha existido en México durante las últimas 2 décadas perdió a su fundador, su cerebro y su símbolo en una sola operación. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes no fue un evento que el cártel Jalisco Nueva Generación pudiera absorber. Las organizaciones criminales pueden sobrevivir la pérdida de un operador, de un mando regional, incluso de un líder intermedio. Lo que no pueden sobrevivir, al menos no sin una transición que tome meses y cueste esfuerzo, es la desaparición simultánea del liderazgo estratégico, las finanzas controladas centralmente y la figura que genera lealtad hacia abajo. El Mencho era las 3 cosas al mismo tiempo. Lo que ocurrió después de su caída fue un colapso en cascada que los analistas de seguridad describieron como una desintegración sin precedentes para una organización de ese nivel. En la historia reciente de México, en los días siguientes, familiares directos del líder fueron capturados o neutralizados. Los mandos operativos de segundo nivel se encontraron sin instrucciones, sin acceso a fondos y sin nadie que pudiera tomar decisiones con la autoridad suficiente para que todos obedecieran. Las rutas de operación comenzaron a fragmentarse. Los abogados de confianza dejaron de contestar teléfonos y en medio de ese derrumbe había una mujer en Jalisco que sabía exactamente lo que estaba pasando y que tenía razones muy concretas para moverse con mucha más rapidez de lo que cualquier persona en su situación habría podido calcular. Guadalupe Moreno Carrillo no tiene el perfil que la mayoría de la gente asocia con alguien del círculo más íntimo de un líder de esa magnitud. No aparece en videos con objetos de alto riesgo, no manejó plazas ni dio órdenes a operadores. Su nombre no figuraba en los comunicados de búsqueda que la gente conoce. No dio entrevistas ni posó para fotografías que circularan en redes. En los registros que el público general ha visto durante años, Guadalupe Moreno Carrillo era, en términos operativos, invisible. Pero invisible no significa inexistente, significa que su función dentro del ecosistema del Mencho era de otro tipo. Después de la separación del líder de Rosalinda González Valencia, Guadalupe se convirtió en la pareja sentimental más reciente de Nemesio. Y esa posición, que desde afuera parecía simplemente la de una mujer con recursos y un estilo de vida propio de alguien con conexiones en Jalisco, implicaba en la práctica algo mucho más específico. Ella tenía acceso a los activos más personales del líder, no a las plazas, no a las rutas de operación, no a los mandos regionales, sino a los bienes que el Mencho mantenía separados de las operaciones formales de la organización con una distancia deliberada y cuidadosamente construida durante años. Joyas de alto valor acumuladas como reserva de riqueza portable, vehículos de lujo que combinaban la función logística con la capacidad de moverse sin levantar sospechas. Y algo que en términos estratégicos tiene un peso diferente a cualquier otra cosa. Un avión privado. Piensa un momento en lo que representa un avión privado dentro de ese ecosistema. No es solo un símbolo de riqueza, aunque también lo es. Es infraestructura. Es la diferencia entre cruzar una frontera en cuestión de horas con equipaje que ningún sistema de revisión ordinario va a examinar a fondo y quedarse atrapado en territorio donde cada día que pasa aumenta el riesgo. El avión que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incautó esta madrugada no era un capricho de lujo. Era la pieza central del plan de contingencia más importante que quedaba activo después de la caída del Mencho. Según la información disponible en los documentos de inteligencia que guiaron la operación,
incluyendo filtraciones de las Guacamaya Leaks de 2022 que situaban a Guadalupe dentro del círculo íntimo del líder y reportes posteriores de la Guardia Nacional que confirmaron su rol. La aeronave había sido utilizada durante los años de liderazgo activo del Mencho para 3 funciones específicas: traslados rápidos del propio líder en situaciones que requerían moverse sin pasar por ningún control de tránsito terrestre, transporte de efectivo y en algunos casos de materiales relacionados con las operaciones de la organización, y como activo disponible para la red familiar y sentimental más cercana al líder, lo que en términos prácticos significa que era también un instrumento de privilegio y lealtad hacia las personas que el líder consideraba parte de su entorno más protegido. Una aeronave ligera del tipo jet o turbohélice con documentación registrada en una jurisdicción que no levanta las mismas alarmas que un registro mexicano, guardada en un hangar privado en las afueras de Guadalajara o en una pista discreta en la Sierra de Jalisco. Es exactamente el tipo de activo que desaparece si no se actúa a tiempo. Y la velocidad con la que se actuó, 12 días después de la caída del Mencho, dice mucho sobre el nivel de preparación que tenía el aparato de inteligencia que coordinó esta operación. Pero antes de llegar al operativo en sí, vale la pena entender cómo llegaron hasta ese hangar, porque la inteligencia que permitió identificar la aeronave como objetivo no fue el resultado de una sola fuente ni de un hallazgo de último momento. El proceso de construcción del perfil de Guadalupe Moreno Carrillo como objetivo prioritario llevaba tiempo. Los documentos de las Guacamaya Leaks de 2022 ya la situaban en el entorno inmediato del líder con suficiente detalle como para que los analistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la incluyeran en el mapa de personas relevantes dentro de la arquitectura personal del Mencho. Lo que esas filtraciones revelaron no era simplemente que existía una relación sentimental, sino que esa relación tenía dimensiones funcionales dentro del esquema de protección patrimonial que el líder había construido para sus bienes más personales. En los reportes posteriores de la Guardia Nacional que complementaron ese perfil, el nombre de Guadalupe apareció vinculado a movimientos que los analistas interpretaron como parte del patrón de separación deliberada entre los bienes operativos de la organización y los bienes personales del líder, no las mismas rutas, no los mismos actores, no los mismos registros. Una capa de distancia diseñada para que si la estructura criminal colapsaba, una parte del patrimonio personal del líder sobreviviera en manos de alguien de confianza absoluta. Lo que terminó de definir a Guadalupe como el objetivo más relevante de los 12 días posteriores a la caída del Mencho fue algo que los comunicados oficiales mencionan de manera breve, pero que tiene un peso enorme si lo entiendes en su contexto completo. Sus movimientos y sus visitas al refugio del líder en Tapalpa, Jalisco, fueron parte de la cadena de inteligencia que permitió localizarlo antes de su neutralización el 22 de febrero. Eso significa que los analistas ya tenían patrones de comportamiento documentados sobre ella. Rutas que usaba, personas con las que se comunicaba, propiedades que frecuentaba. Cuando el Mencho cayó, esa información acumulada se convirtió en la base para identificar dónde estaban los activos que ella custodiaba. Las declaraciones de personas capturadas en los operativos de los días anteriores aportaron detalles sobre la estructura de bienes personales del líder que confirmaron y completaron lo que los analistas ya inferían. Los dispositivos electrónicos incautados en cateos previos contenían comunicaciones que permitieron reconstruir parte de la red de contactos cercanos. El rastreo de movimientos financieros residuales señaló hacia propiedades y registros que no aparecían en los expedientes principales de la organización, pero que eran reconocibles para alguien que sabía que estaba buscando. Todo eso convergió en una imagen clara: un hangar, un avión y una ventana de tiempo que se cerraba rápido. Si quieres seguir de cerca todo lo que sigue saliendo de este desmantelamiento, suscríbete ahora porque en los próximos días va a haber más movimientos y este canal va a estar encima de cada uno. El hangar donde se encontraba la aeronave no era un espacio improvisado, era el tipo de instalación que existe en la periferia de ciudades como Guadalajara, con suficiente normalidad como para no levantar sospechas entre quienes trabajan o viven cerca. Construcción sólida, acceso controlado, capacidad para albergar al menos una aeronave de tamaño mediano con espacio suficiente para guardar también equipo auxiliar, y en este caso, parte de los bienes de lujo que se encontraron en el interior. Lo que hacía de ese hangar algo más que un simple espacio de almacenamiento era su diseño funcional: acceso directo a una pista que en condiciones normales permitía salidas en un tiempo lo suficientemente corto como para que cualquier operativo que llegara tarde no tuviera nada que asegurar. Sistemas de vigilancia en los puntos de acceso, conexión a una ruta que en menos de 20 minutos ponía a cualquier vehículo en una carretera con múltiples salidas posibles. No era un escondite improvisado de alguien que estaba huyendo sin plan. Era una instalación preparada para que el plan de contingencia funcionara si alguna vez llegaba el momento de activarlo.
La información de inteligencia confirmó actividad inusual en el hangar en las horas previas al operativo. Movimiento de personas, preparativos que no correspondían con el ritmo ordinario de la instalación. Algo estaba a punto de moverse. La operación que se ejecutó en las horas previas a las 7 de la mañana del 6 de marzo no fue una acción de un solo cuerpo, fue una coordinación táctica entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, con respaldo de inteligencia de la DEA, que llevaba años rastreando los flujos financieros del CJNG hacia jurisdicciones internacionales. Cada institución con un rol específico, cada unidad con una función asignada dentro de un despliegue que buscaba cerrar el acceso al hangar antes de que la aeronave tuviera oportunidad de moverse. Las unidades terrestres sellaron todas las rutas de acceso y salida en un radio amplio alrededor de la instalación. Los caminos que conectaban el hangar con las vías principales fueron bloqueados por vehículos tácticos. Las rutas alternas, algunas de terracería que cruzaban la zona serrana, fueron identificadas y cerradas una por una antes de que se activara la intervención directa. En el aire, drones de vigilancia térmica sobrevolaban la instalación y confirmaban en tiempo real la presencia de personas en el interior y el estado de la aeronave. Las imágenes mostraban actividad, movimiento, alguien intentando completar preparativos que ya no iban a llegar a ningún lugar. Cuando se activó la intervención, los elementos de élite avanzaron sobre el hangar desde múltiples puntos de entrada de manera simultánea. La velocidad y la coordinación fueron diseñadas para eliminar cualquier posibilidad de reacción o de maniobra de escape. La aeronave no llegó a encender motores. Lo que se encontró dentro de ese hangar y en las propiedades asociadas que formaban parte del operativo es en conjunto el retrato más completo que se ha tenido hasta ahora del patrimonio personal que el Mencho construyó y depositó en manos de su círculo más íntimo. El elemento central, el que da nombre a este operativo en todos los comunicados, es el avión privado. Una aeronave ligera con características técnicas que la hacían adecuada tanto para vuelos nacionales de largo alcance como para cruzar fronteras con las modificaciones de discreción que este tipo de aeronaves suelen tener cuando forman parte de una red criminal de alto nivel. Documentación registrada de manera que no levanta alarmas inmediatas en revisiones ordinarias, capacidad de carga suficiente para transportar, además de pasajeros, bienes de valor en volúmenes que ningún sistema de equipaje comercial examinaría. La lógica de tener una aeronave de ese tipo como parte del patrimonio personal del líder no es complicada de entender, pero vale la pena detenerse en ella porque explica mucho sobre cómo piensan las personas que construyen ese tipo de estructuras durante décadas. Un avión no solo te mueve a ti con lo que necesitas llevar, en el tiempo que necesitas hacerlo, sin depender de sistemas de revisión, sin dejar el tipo de rastro que deja una reserva de vuelo comercial, sin pasar por terminales donde las cámaras te registran y los agentes de aduana revisan lo que llevas. En la lógica de una organización de alto nivel, eso no es un lujo, es una necesidad operativa disfrazada de lujo para que nadie en el mundo legal la cuestione demasiado. Y aquí es donde entra la figura de Guadalupe Moreno Carrillo, con una claridad que ningún organigrama de la organización habría podido proporcionar. Ella no manejaba la aeronave en términos operativos de la estructura, no coordinaba vuelos de cargamento, no era parte de la cadena logística del tráfico ilícito. Su acceso a la aeronave era de otra naturaleza. Era la persona que existía en el registro personal del líder, no en el registro criminal. Y esa distinción es exactamente lo que hacía de ese activo algo tan difícil de rastrear directamente. Además del avión, lo que se encontró en las propiedades asociadas al operativo es una acumulación de bienes que pieza por pieza cuenta la historia de cómo se construye y se mantiene una fortuna cuando no puedes usar el sistema bancario con libertad. Las joyas no son bisutería cara. Son piezas de alto valor de manufactura europea y suiza, collares, pulseras, anillos y relojes de marcas cuya sola presencia en un inventario forense requiere tasación especializada porque su valor por unidad supera con facilidad lo que la mayoría de las personas ve en toda una vida de trabajo. La función de esas piezas dentro del esquema de protección patrimonial que el Mencho construyó no es diferente a la que describí antes en este canal cuando hablamos de los primeros decomisos vinculados a su círculo. Son reserva de valor portable. Una joya de ese nivel no necesita un banco para moverse de un país a otro. No genera transferencia electrónica rastreable. No requiere declaración en sistemas que puedan ser monitoreados por agencias de inteligencia financiera. Cabe en un bolso de mano y puede convertirse en efectivo en cualquier ciudad del mundo si sabes a quién llamar. La selección de cada pieza, el peso por valor, la liquidez en mercados internacionales, la dificultad de rastrear su origen una vez que cambia de manos. Todo eso habla de una estrategia diseñada con criterios que van mucho más allá del gusto personal.
Los vehículos encontrados en las propiedades asociadas son otro capítulo. Al menos 2 SU versus blindadas de gama premium con las mismas características que mencionamos en el decomiso anterior. Blindaje de nivel suficiente para resistir impactos de proyectiles de uso común, vidrios polarizados, placas que no corresponden a los registros ordinarios del vehículo y vehículos deportivos de alto valor que combinan la capacidad de moverse a velocidades que hacen muy difícil cualquier seguimiento ordinario con la apariencia de riqueza legal que en Jalisco. Si eres lo suficientemente discreto, no levanta las mismas preguntas que en otros contextos. Pero los vehículos en este operativo no son la pieza central, son el contexto, la infraestructura de movilidad que complementaba al avión como parte de un sistema de contingencia pensado para múltiples escenarios. Si el acceso al hangar estaba comprometido, los vehículos proporcionaban una alternativa. Si los vehículos estaban bloqueados, el avión era la salida. El sistema no falló por falta de recursos. Falló porque el tiempo que el aparato de inteligencia tardó en llegar fue menor al que ella había calculado que tendría. También se encontró efectivo en varias divisas. El tipo de liquidez que sirve para operar en cualquier lugar del mundo sin depender de transferencias bancarias rastreables. Obras de arte que en el ecosistema de lavado de activos tienen una función específica, su valoración es subjetiva, su origen es difícil de probar en un tribunal y su capacidad para mover valor entre fronteras sin dejar rastro claro es comparable a la de las joyas, pero con una escala diferente. Y accesorios varios que en conjunto suman millones de pesos en valor estimado y que los peritos tardarán días en catalogar y tasar con la precisión que requiere un expediente de extinción de dominio. ¿Qué crees que va a revelar la aeronave cuando los especialistas forenses la revisen a fondo? Porque un avión que ha sido utilizado durante años para traslados vinculados a una organización criminal de ese nivel guarda registros, rastros físicos, información técnica que puede abrir líneas de investigación que van mucho más allá de lo que cualquier comunicado oficial va a decir en los próximos días. Déjalo en los comentarios porque esto todavía tiene mucho que contar. La totalidad del decomiso fue trasladada de inmediato a custodia federal. El avión asegurado para efectos de extinción de dominio, los vehículos en resguardo federal, las joyas, el efectivo, las obras de arte, los accesorios, todo en manos de los peritos que en este momento están documentando cada pieza para construir el expediente legal que va a acompañar este operativo durante meses. El proceso que sigue es el de la extinción de dominio. No es un proceso rápido ni visible para el público general, pero tiene implicaciones que van mucho más allá del valor material de lo incautado. La extinción de dominio sobre una aeronave vinculada al CJNG no es solo un decomiso, es un corte estructural sobre la capacidad de cualquier remanente de la organización de reorganizarse usando esos activos. Y en el contexto del colapso que se está viviendo en los 12 días posteriores a la caída del Mencho, cada activo que queda en manos del Estado es un recurso que no va a estar disponible para nadie que intente reconstruir algo de lo que quedó. Sobre Guadalupe Moreno Carrillo, vale aclarar algo que los comunicados oficiales mencionan de manera cuidadosa. Hasta el momento de este operativo no había una orden de aprehensión pública confirmada contra ella. Lo que existe es un escrutinio intensivo sobre su red de contactos y sobre las personas de su entorno más cercano para prevenir cualquier reorganización de los flujos financieros residuales de la organización. Eso no significa que el proceso legal esté detenido, significa que las autoridades están construyendo el expediente con la solidez que requiere un caso de este nivel antes de dar pasos que sean irreversibles. A las 7 de la mañana del 6 de marzo, Omar García Harfuch compareció en la conferencia de prensa donde se presentaron los resultados de la operación. Las palabras fueron pocas y directas, como suele ser en estos casos cuando el operativo ya terminó y los hechos hablan por sí mismos. Lo que se aseguró esa madrugada cierra el ciclo de decomisos del patrimonio personal del Mencho, con una pieza que durante años fue su mayor instrumento de movilidad y de escape. Hay algo en la historia de cómo se llegó a este hangar que merece atención especial porque explica mejor que cualquier comunicado cómo funciona la inteligencia cuando acumula información durante tiempo suficiente. Y antes de llegar a ese punto, hay algo que tiene que quedar claro sobre la naturaleza de la aeronave incautada y sobre por qué su aseguramiento cambia la ecuación de lo que queda del CJNG de manera más profunda que cualquier otro decomiso que haya ocurrido en estos 12 días. Un avión en manos de una organización criminal no funciona igual que un vehículo terrestre de lujo. Los vehículos son reemplazables. Si pierdes 5 camionetas blindadas, con suficiente dinero puedes tener 5 más en semanas. La lógica de acumulación que vimos en el decomiso anterior tenía esa función, redundancia. Múltiples unidades para múltiples escenarios, la posibilidad de perder una parte sin perder la capacidad completa. Un avión no funciona con esa lógica. No porque sea más caro, aunque lo es,
sino porque su utilidad depende de algo que los vehículos terrestres no necesitan del mismo modo: infraestructura. Necesitas un hangar, necesitas acceso a combustible, necesitas documentación que funcione en los aeropuertos o pistas donde vas a operar. Necesitas personal técnico que sepa mantener la aeronave en condiciones de vuelo y necesitas relaciones con personas que puedan facilitar ese acceso sin que las preguntas se vuelvan inconvenientes. Construir esa red no se hace en semanas, se hace en años. Y cuando la aeronave queda en manos del Estado, junto con toda la evidencia de cómo esa red funcionaba, lo que se corta no es solo un activo, es una capacidad que no se reconstituye fácilmente. Los remanentes del CJNG, que en este momento están intentando evaluar qué queda disponible, no le están viendo con esa claridad esta mañana. El avión era la pieza que en cualquier escenario de reorganización habría dado a quien lo controlara una ventaja logística sobre cualquier otro actor. Sin él, las opciones se reducen de manera significativa. Durante años, Guadalupe Moreno Carrillo mantuvo una invisibilidad funcional que era en sí misma su mayor protección, no porque estuviera escondida en el sentido convencional, sino porque existía en un registro diferente al de los objetivos que los organismos de seguridad priorizan en circunstancias ordinarias. No había órdenes de aprehensión públicas, no había comunicados de búsqueda, no había declaraciones que la nombraran. En el ecosistema de la organización era una presencia implícita que los analistas inferían más que documentaban directamente. Lo que cambió esa ecuación fue precisamente lo que le acercó al Mencho en sus últimas semanas: sus visitas al refugio de Tapalpa. Cada movimiento para mantener el contacto con el líder generó información. Cada desplazamiento dejó un rastro que, sumado a los documentos de inteligencia acumulados desde las Guacamaya Leaks, construyó un mapa lo suficientemente detallado como para que cuando el Mencho cayó, los analistas ya supieran dónde buscar lo que ella custodiaba. La falla no estuvo en el plan. El plan estaba bien diseñado. La falla estuvo en el supuesto de que el sistema de protección que le proporcionaba el liderazgo activo del Mencho iba a seguir funcionando el tiempo suficiente para que ella pudiera activar el protocolo de salida. 12 días es un tiempo extraordinariamente corto para que un aparato de inteligencia de esa magnitud identifique, localice y ejecute un operativo sobre un objetivo que había estado prácticamente invisible durante años. Eso dice dos cosas al mismo tiempo. Primero, sobre la capacidad acumulada del aparato de inteligencia mexicano, que en los últimos años desarrolló herramientas y métodos que hace una década simplemente no existían o no estaban disponibles con esa integración. Segundo, sobre la magnitud del colapso del CJNG. Cuando empezó a derrumbarse, lo hizo tan rápido que los sistemas de protección que rodeaban a personas como Guadalupe no tuvieron tiempo de funcionar. Las declaraciones de capturados en los primeros días generaron información que acortó los tiempos. Esa información llevó a nuevos cateos. Esos cateos generaron más información. Una cadena que se retroalimentó hasta que no quedó espacio para moverse. Las consecuencias de este operativo van más allá de lo que cualquier cifra de decomiso puede resumir. La DEA, que proporcionó respaldo de inteligencia para la operación, lleva años rastreando los flujos financieros del CJNG que cruzan hacia jurisdicciones internacionales. El FBI y la Agencia de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tienen expedientes abiertos sobre transferencias vinculadas al Mencho que pasan por sistemas financieros fuera de México. Europol mantiene líneas de investigación activas sobre operaciones de la organización en Europa. Un avión privado que ha sido utilizado durante años para traslados vinculados al círculo más íntimo de líderes para esas agencias mucho más que un activo decomisado. Es evidencia. Los registros de vuelo, los rastros físicos en el interior de la aeronave, la documentación técnica que los especialistas forenses van a extraer en los próximos días pueden ser la llave que abra líneas de investigación que conecten lo que ocurrió en Jalisco con movimientos financieros que llevan años siendo rastreados desde Washington, desde Bruselas, desde múltiples jurisdicciones donde el dinero del CJNG intentó hacerse invisible. Lo que se incautó esta madrugada en ese hangar no solo interesa a México, es material de trabajo para fiscales en al menos 3 continentes. También vale la pena hablar de lo que este operativo representa en el plano personal para el hombre que lo coordinó. Omar García Harfuch sobrevivió en 2020 un atentado que el CJNG ejecutó en Ciudad de México. Una operación ordenada por el mismo hombre cuya estructura él pasó los años siguientes desmantelando de manera sistemática. Ese atentado lo dejó con lesiones graves y con cicatrices que en algún sentido no son solo físicas. La mañana del 6 de marzo de 2026, presentándose ante las cámaras con el decomiso de la aeronave y los bienes del círculo más íntimo del Mencho, ese círculo se cerró de una manera que probablemente no habría podido imaginar completamente cuando estaba recuperándose de las lesiones de ese atentado.
No solo fue desmantelada la organización, fue desmantelada hasta sus últimos activos personales, hasta los bienes que el líder había depositado en las manos de la persona en quien más confiaba para que sobrevivieran a cualquier eventualidad. Hay algo en eso que dice mucho sobre lo que significa la paciencia en ciertos procesos y sobre el tipo de determinación que lleva a alguien a seguir trabajando años hacia un objetivo cuando habría sido mucho más fácil hacer otras cosas. Hay un ángulo de esta historia que casi nunca entra en los análisis de seguridad, pero que importa para entender la escala humana de lo que ocurrió en ese hangar. Las personas que trabajaban en esa instalación o en las propiedades asociadas al operativo, los empleados ordinarios que llegaban a cumplir con su trabajo sin ser parte de ninguna estructura criminal, que probablemente tenían esa intuición que desarrollan quienes viven en regiones con presencia del crimen organizado, de que algo en ese lugar no era completamente ordinario, pero que también sabían que hacer preguntas era más peligroso que no hacerlas. El hangar sigue en pie este viernes, convertido en escena asegurada para efectos legales, registrado centímetro a centímetro por equipos periciales que documentan cada detalle. El avión en resguardo federal para procesos de extinción de dominio, las joyas, los vehículos, las obras de arte, el efectivo, todo en custodia siendo procesado como evidencia en un expediente que tiene dimensiones que todavía no son completamente visibles para el público general. Y la pregunta que queda abierta, la que va a definir si lo que está ocurriendo es un golpe estructuralmente permanente o solo temporalmente disruptivo, es si la evidencia digital y los registros físicos de esa aeronave van a llevar hacia los activos ocultos que todavía no han sido localizados. Eso es lo que los especialistas forenses están buscando ahora mismo. Si quieres saber lo que encuentren, suscríbete porque aquí vamos a estar encima de cada avance de este caso. Y si crees que todavía hay activos del Mencho que no han sido localizados, deja tu opinión en los comentarios, porque la respuesta dice mucho sobre cuánto tiempo va a durar esta historia.